Para Chachapoyas y Amazonas con Eric Fisher Llanos. Él es presidente de ADEX, quien ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Eric? Buenas tardes, bienvenido a Esfera Radio, a Chachapoyas, a Amazonas. Muy buenas tardes, Birgit. Es un gusto y un placer estar con ustedes y a las órdenes para sus preguntas. Sí, pues estamos viviendo un panorama político que nos puede afectar mucho, más aún si cómo lo está manifestando, cómo lo está visualizando toda esta coyuntura política que estamos atravesando la Asociación de Exportadores, justamente por el tema de que uno de los candidatos está amenazando el tema de las exportaciones. Fíjate, a nosotros nos llena de mucha preocupación, porque hacer comentarios en contra de los acuerdos de libre comercio, pensar que podemos desarrollar una estrategia para cerrar al país en importaciones, en buena cuenta aislarnos y con eso generar desarrollo y crecimiento, creo que no es entender muy poco cómo funcionan los países, cómo funciona el desarrollo en este siglo. A ver, el Perú ha tenido, como todos los países del mundo, la tragedia del COVID, que nos ha afectado económicamente, nos ha afectado la salud, pero ha habido un hecho muy importante, que la capacidad del Perú para resistir, para tener una economía que todavía se puede mover, ha sido gracias a lo que el Perú pudo generar exportando. Y en ese proceso de exportar en plena pandemia, el Perú logró hacer 3 millones de puestos de trabajo asociados a la exportación en general. 3 millones de puestos de trabajo en medio de la pandemia. Y esos puestos de trabajo han generado casi 40.000 millones de dólares que el Perú exportó y que vienen al Perú como divisas para tener el dinero para enfrentar la crisis sanitaria, para pagar los sueldos de los médicos, las enfermeras, los sueldos de los profesores, o sea, mover el país. Si yo cierro mi vinculación con mis socios internacionales, si yo no quiero negociar con ellos, ¿de qué vamos a vivir? ¿De vendernos entre nosotros los peruanos? Además, recordemos que tenemos un mercado chico, un mercado que hoy día además está muy golpeado por la crisis económica debido a la pandemia del COVID-19. Entonces el Perú, como todos los países del mundo, están mirando al fuera, están mirando a los socios que tienen capacidad de compra y que tienen la posibilidad de hacer negocios con el Perú y hacer negocios entre los países. Por supuesto. Sí, continúa, por favor. No, gracias. Solo para terminar, en esa lógica, si yo tengo la posibilidad de venderle al mundo, porque hemos desarrollado una buena política de comercio exterior, tenemos más o menos, estamos relacionados con el 40% de los consumidores del mundo. O sea, le podemos vender al 40% de la población del mundo a través de nuestros 21 TLCs que cubren 54 países. Pero en ese es un juego de ganar. Yo no puedo cerrarme y pretender que le voy a vender a los demás. Mis socios me van a decir, tú me vendes, yo te compro, pero tú también cómprame, ¿no? Y tenemos que hacer un juego de competencia. El Perú además necesita comprar insumos para su industria, alimentos que no tenemos nosotros, maquinarias, tecnologías que no desarrollamos para desarrollar nuestra propia industria y seguir creciendo y seguir exportando o atender el mercado interno nacional. Entonces, pensar hoy día de que vamos a resolver la crisis económica cerrando la puerta a lo único que nos está dando de comer, nos parece una declaración muy poco técnica, ¿no? Y que trae mucho riesgo, porque atentar contra esta fuente de ingresos para el país es atentar contra, para empezar, con 3 millones de puestos de trabajo, o sea, 3 millones de puestos de trabajo ligados y otra cosa importante, las exportaciones son descentralizadas, no están en Lima solamente, están a lo largo y ancho del país. Además, el 87% de las empresas que forman parte de la fuerza exportadora del Perú son micro, pequeñas y medianas. No son las grandes, las más grandes, las más numerosas, no. El 80 y tantos % son los pequeños negocios de peruanos emprendedores, de gente que está luchando por salir adelante y que ha encontrado en el mercado internacional la oportunidad que no tenemos en el mercado nacional. Sí es preocupante y hemos estado analizando pues también, siempre yo tratando de informar con objetividad,
leyendo pues lo que mayormente una persona que tiene un voto responsable se basa para tomar su decisión, que es lo que está registrado en el Jurado Nacional de Elecciones, que es el ideario del señor Vladimir Cerrón, el líder del partido Perú Libre, que ahora pues busca un divorcio porque están ahora presentando un Perú al Bicentenario, pero que no genera muchos cambios o divorcios en los temas económicos, ¿no? Nos sigue hablando de una reforma agraria, una segunda reforma agraria, nos sigue hablando de implementar pues este sistema de estatización, economía popular. Ahora habla de que los empresarios nacionales y extranjeros que invierten en el Perú, dice, pagan sus impuestos y respeten los derechos de los trabajadores y el medio ambiente, y habla de esta inclinación, que yo quisiera tu análisis como experto, de esta inclinación de que de una empresa extranjera llega a Perú, ¿realmente va a aceptar decir, bueno, gano menos y te doy más y entro feliz a trabajar con ustedes? Mira, eso no es correcto, no tiene lógica. Pero a mí lo que me asusta es que quien propone estas cosas quiere decir que no tiene conocimiento técnico de lo que está hablando. Cuando uno dice, mira, las empresas ganan el 70 y el Perú el 30, y la pregunta, o sea, la mayor parte se la llevan las empresas, y la pregunta es, ¿cuánto de esos 70, cuánto tienen que invertir? ¿Cuánto tienen que gastar en sobrecostos que tiene el país? El Perú no es un país que tiene las mejores carreteras, no tiene la energía más barata, no tiene la mano de obra más barata. Antes sí era la mano de obra más barata, ahora no es una mano de obra. O sea, los costos laborales son altos, los problemas de seguridad, hoy día los problemas sanitarios, los costos logísticos son muy altos en el Perú y todo eso nos quita competitividad. Entonces la pregunta sería, nosotros hemos hecho un análisis de la hoja de costos de las empresas y estas empresas tienen muchísima utilidad y no es justo. Ok, pero no has hecho ningún análisis y crees que tu pensamiento es lógico. 70 y 30, o sea, tú te llevas y no sabes que ese 70 no es que te lo llevas, lo tienes que reinvertir, tienes que cubrir sobrecostos porque este no es un país barato. Nosotros podemos ser muy eficientes al interior de nuestras empresas, pero en el momento que ponemos un pie en la calle, comienzan los sobrecostos, por la logística, por la energía, por la gasolina, por los costos logísticos, el pago de fletes, el manipuleo de nuestra carga en los puertos. Todas las tarifas, todas son más caras que en los países con los que competimos. Entonces, entender de que tú puedes cambiarle la hoja de costos sin ninguna base técnica a una empresa no es lógico. Y otra cosa importante que hay que entender, los capitales buscan los sitios donde pueden crecer. Si tú ofreces problemas, si tú generas un clima contrario a las inversiones, estas se van a ir. Y cuando se van los puestos de trabajo, porque las empresas son puestos de trabajo, ¿quiénes sufren? ¿Los que tienen más plata o los que tienen menos plata? Entonces, si tú quieres proteger al trabajador, tienes que proteger a la empresa. No una empresa que no pague impuestos, no una empresa que no cumpla con con los derechos laborales, no una empresa que le saque la vuelta a la ley. No, esos no son empresarios, y hay que decirlo claramente, esos son delincuentes y deberían estar en la cárcel. Nosotros tenemos que defender a los buenos empresarios, nacionales, extranjeros, pero también hay que pensar una cosa, mira, en el Perú, el 90% de la inversión es nacional. La plata gruesa en el Perú es de peruanos, ¿no? O mejor dicho, el 90% de la inversión en el Perú es hecha por privados. Y de ese 90%, el 80% es de peruanos. O sea, el grueso de la inversión es peruana. Entonces tienes que proteger al inversionista peruano, al empresario peruano que da puestos de trabajo. Claro, no hay que permitir que ningún empresario abuse ni que no cumpla, ni social ni ambientalmente, pero no podemos pensar que todos son malos y que hay que sacarles todo lo que podamos porque se están llevando en hombro al Perú, y eso no es cierto. Si tú analizas los sobrecostos, si tú analizas, no es así. Y además, ¿quiénes compiten?
los países que se renuevan, las empresas que se renuevan tecnológicamente. Todos los años tienes que mejorar la calidad de tus procesos, la calidad de tus maquinarias, tus tecnologías, tus insumos, y eso cuesta plata, tienes que invertir. Si no inviertes, te quedas y ya no compites en el mercado internacional y quiebras. Entonces, en el desconocer cómo funciona el mercado internacional, el desconocer qué es lo que nos da de comer, qué es lo que nos da de vivir en el Perú, eso que nos produce ingresos y beneficios para que hayan puestos de trabajo, para que se puedan pagar la asistencia social, para poder luchar contra el COVID, por ejemplo, eso viene de las empresas y principalmente de las empresas que exportan, que traen divisas al Perú. Si nosotros hoy día que estamos en el peor momento, no nos podemos poner a inventar cosas. Hoy día tenemos que avanzar sobre lo que sabemos que es bueno y funciona y darle para adelante. Imagínate, estás recién recuperándote del COVID y te voy a poner a correr una maratón. No puedes hacer ensayos con una persona que se está recuperando. El Perú igual, es un país que económicamente está empezando a respirar un poquito mejor y tú lo quieres meter a inventos, a una maratón. Eso no tiene sentido. Por eso el voto tiene que ser responsable. Tenemos que cuidar lo que nosotros todos queremos, un cambio. Pero un cambio no significa romper con lo bueno, sino romper con lo malo. Lo bueno, el modelo no ha sido malo, ha sido muy bueno. El Perú ha crecido, el Perú bajó su tasa de pobreza, el Perú tiene la mejor tasa de inflación de la región por muchos años. Nuestra inflación ha sido la más baja, el endeudamiento que tenemos es realmente todavía es bajo. Entonces, dice, oye, pero si todo está tan bien, ¿por qué hay gente que sufre tanto? ¿Por qué hay tanta pobreza? Porque los beneficios de este modelo que es bueno han sido malversados, mal empleados por los gobiernos de turno. O sea, ¿dónde están algunos presidentes? ¿No están presos? ¿Dónde están gobernadores regionales o expresidentes regionales? ¿No están presos? O sea, ¿han hecho una buena labor con los beneficios del modelo? No. Y eso es lo que tiene que cambiar, ese es el cambio que reclamamos todos los peruanos. O sentenciados por corrupción como el señor Vladimir Cerrón. Imagínate, ¿no? Entonces, lo que reclamamos los peruanos es eso. O sea, no nos dejemos engañar, ¿no? Ya, sí, está bien, vamos a darte todos, vamos a crecer todos, vamos a que los beneficios alcancen a todos los peruanos, pero para eso vamos a destruir el sector productivo, vamos a encerrarnos, vamos a renunciar a los tratados de libre comercio, vamos a estatizar. O sea, ya las estatizaciones, las reformas agrarias, ya las vivió el Perú y de manera desastrosa. Y hoy día no existe en el mundo un país exitoso que vaya en esa dirección. No existe un modelo, ¿qué país podemos decir que es exitoso en ese modelo? Ninguno, al contrario. ¿Por qué tenemos una inmensa migración de venezolanos? Han venido porque estaban muy bien en su país, porque su modelo económico les ha permitido desarrollarse. ¿Han venido de vacaciones? No, han venido sin nada, han tenido que renunciar a su familia, a su nación, a sus amigos, a su vida, renunciar a la vida para buscar un porvenir. Yo no quiero eso para mi país. Ahora, mucho se habla del modelo de Bolivia. Y bueno, yo creo que Bolivia no es un modelo del cual uno se pueda gastar mucho tampoco de éxito, ¿no? O sea, perdóname, Bolivia no es el país líder exportador, no tiene una superindustria, tiene una gran brecha también de social, ¿no? Tiene problemas sociales latentes. Yo respeto mucho la política de cada país y las decisiones que tome cada pueblo de manera soberana, pero Bolivia no es un modelo. O sea, que comparémonos con ¿por qué no nos comparamos con Estados Unidos, Canadá, Suecia? ¿Por qué no nos comparamos con países que tienen, a ver, si hablamos de Suecia, son economías muy sólidas, ¿no? Buenas, pero que tienen un profundo sentido social, y nuestro modelo es un modelo de economía social, pero que no, los gobernantes de turno no lo han cumplido. Por eso hay la brecha social, y eso es lo que hay que reclamar: mejor calidad de nuestros gobernantes. No tienen que ser promesas que suenen bien, porque hoy día la gente está tenemos que entender a nuestros hermanos peruanos.
estamos sufriendo mucho. El COVID ha arrancado la vida de muchas familias, las ha llevado a la pobreza, y lógicamente hay un reclamo que tenemos que respetar, hay un reclamo que tenemos que atender, pero con soluciones, no con más problemas. No podemos mentirle a la gente y decirle: yo te voy a llevar al camino del desarrollo y la felicidad, pero voy a hacerlo todo mal. No puede ser, por favor. Sí, claro, voy a tratar de justo le voy a dar el beneficio a Pedro Castillo, en el sentido de que voy a compartir contigo extractos de su plan bicentenario y no del ideario, que es lo que dice que él que no va a hacer, pero al final no hay un divorcio contundente como te lo menciono, pero mencionan algo muy importante, que es el tema del cobre. Y voy a citar al plan bicentenario de Perú Libre, donde habla de que el cobre ha alcanzado niveles altísimos de $4.70 la libra, y que los costos de producción del cobre son de los más bajos del mundo, pero las transnacionales mineras son las que están obteniendo las sobreganancias. Así que ellos y ponen de referencia la Cámara de Diputados de Chile, que ya aprobó una nueva regalía cuya tasa es 75%. Y bueno, hablan pues sobre el nuevo impuesto a la sobreganancia, la eliminación de exoneraciones tributarias porque asumen que las empresas ya no los necesitan. Habla también de exoneraciones tributarias a empresas que usen paraísos fiscales para evadir impuestos, regalías en función a las ventas, como lo hacen países vecinos como Chile y Colombia, renegociación de contratos. En realidad, pues, no hay un divorcio, a mí me parece el ideario. Y esto, lo único que nos va... el plan que ha manejado, el modelo económico que hemos manejado, pues nos ha permitido sobrevivir y poder meterle mano a la caja para sobrevivir en esta pandemia, ¿no? Claro, y además el modelo democrático de respeto a los contratos, a esos contratos que quieres revisar, el respeto a los acuerdos de comercio internacional, a los TLC, todo el respeto a todos los pilares de la economía moderna, de la economía del mundo, ha hecho que el Perú... ¿Aló? Sí. ¿Hola? Sí, te escucho, por favor. Sí, ha hecho que el mundo vea en el Perú un país serio, un país que respeta sus compromisos, un país que es un buen pagador, un país que respeta la inversión internacional. Y eso que nos ha permitido, en esta crisis económica, el Perú ha tenido que financiarse con bonos. O sea, ha vendido deuda a futuro, ha salido a colocar bonos del Perú y han sido comprados en buenas tasas y han sido aceptados por los agentes financieros mundiales, porque el Perú tiene una buena credibilidad. Eso no lo podemos perder, y menos en un momento tan difícil. ¿Y cómo afectas la credibilidad? Desconoce los contratos de estabilidad tributaria, desconoce los acuerdos de libre comercio, desconoce los contratos que has hecho para las concesiones, por ejemplo, mineras, ¿no? Cambia las reglas de juego de la noche a la mañana. Eso es quitarle credibilidad al Perú y quitarle posibilidades de tener créditos que hoy día necesitamos para financiar esta crisis. Uno. Segundo, Chile, Colombia, tú me puedes poner 20 ejemplos de países que han puesto sobretasas, impuestos, ¿y eso ha demostrado que ha sido bueno? No, los han puesto, han afectado a sus industrias y no sabemos cuáles son las consecuencias. Es más, si tú generas condiciones distintas y que no son favorables para la inversión se va a ir. Los capitales no vienen a un país a perder plata, vienen a ganar. Ahora es muy distinto y no hay que mezclar las cosas. Una cosa es que tú digas: esta empresa tiene grandes utilidades y no paga impuestos. Esta empresa tiene un gran desempeño pero destroza el medio ambiente. Eso no se puede permitir y el Perú no lo permite tampoco. Entonces sí tenemos que hacer que se cumplan las leyes. ¿Y quiénes hacen cumplir las leyes? El gobierno y las autoridades de turno. O sea, las empresas no tienen por qué evadir. Las empresas que utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos, esos son delitos que están tipificados y que hay que atacar de manera directa. O sea, eso no quiere decir que los empresarios son malos. No, esos ya no son empresarios, esos son delincuentes. Y hay que acabar con la delincuencia en cualquier nivel, sea un funcionario público, sea un empresario. Entonces, la interpretación de la realidad es otra. La interpretación de la realidad tiene que ser técnica y las medidas tienen que ser técnicas. Además,
te digo, el Perú en su economía, en su desarrollo, todavía es incipiente, no somos una superpotencia industrial, ni mucho menos. Y ahora enfrentamos una crisis que nos tiene muy, muy complicados. La pregunta es, este paciente que está empezando a respirar, ¿tú vas a ponerte a hacer ensayos con él? ¿Lo vas a hacer correr? ¿Lo vas a hacer que se ponga a nadar en agua fría? ¿Vas a hacer que el Perú comience a inventar temas que le puede salir mal en el momento en que no puedes hacer cambios? En el momento es igual, por más que cambie el gobierno, sea cual sea, ¿el Perú puede dejar de vacunar? No. ¿El Perú puede dejar de luchar contra el COVID? No. No podemos, venga quien venga, esa es una tarea ineludible. Venga quien venga, tiene que proteger la economía, no tiene que asustar a la inversión, no tiene que generar incertidumbre, no tiene que traer consigo modelos que ya demostraron que no funcionan. Además, darle más capacidad de acción al gobierno, o sea, entregarle sectores productivos para que los manejen, eso no funciona en ninguna parte del mundo. A ver, los recursos que llegan a los gobiernos regionales y el mismo manejo de los presupuestos del gobierno central, ¿cuántos presupuestos al año no se ejecutan? Miles de millones de soles que no se ejecutan porque no tienen capacidad de gestión. Ya a esos gobiernos que están débiles, a esos vamos a darles el control de la nación y vamos a darles la responsabilidad de que crezcan. O sea, por favor, hay que respetar el pan de los peruanos, no podemos arriesgarnos, no podemos jugar una rifa con el pan de los peruanos ni con el trabajo. Está claro que hay una preocupación muy grande por la Asociación de Exportadores frente a esta propuesta de plan de gobierno de Perú Libre. ¿Cómo ven ustedes la propuesta en función a Fuerza Popular? A ver, en orden de prioridades, una cosa es que podemos decir necesitamos conocer, necesitamos que nos expliquen mejor cómo va a hacer las cosas Fuerza Popular. Pero lo que nos deja tranquilidad es que no está planteando nada que sea ilógico, que no está planteando nada que ya se demostró que es un fracaso y que ha traído la ruina a los países. O sea, el modelo de Venezuela, por ejemplo, ese modelo es muy parecido al que está planteando el candidato Castillo. Por lo tanto, a nosotros no solo nos preocupa de cómo pretende hacer las cosas, sino nos preocupa las cosas que dice que va a hacer. Porque lo único que está dando cuenta es de que no entiende cómo funciona el país, no entiende cómo funciona la economía, y eso no quiere decir que nosotros queremos monopolios, eso no quiere decir que nosotros queremos que haya más brecha social, que hayan empresas que no paguen impuestos, no, eso no tiene nada que ver. Los impuestos tienen que pagar, lo que es con justicia tienen que pagar, los beneficios sociales se tienen que atender. La brecha social que no es responsabilidad de la administración de los gobiernos. O sea, la brecha social podemos contribuir y tenemos que contribuir los empresarios, pero la responsabilidad principal es la atención del gobierno, y los gobiernos no lo han hecho bien, y tenemos casos muy vergonzosos que contar. Por lo tanto, el cambio es en los políticos, es en la clase que dice yo quiero ser presidente y yo quiero gobernar. Ese es el modelo que tiene que cambiar, y ahí no hay ninguna autocrítica. Tiene que haber una autocrítica, porque necesitamos gente con capacidad preparada, no solo con buenas intenciones. Yo no dudo que el candidato Castillo pueda tener buenas intenciones, pero con buenas intenciones no vamos a salir de este problema. Tenemos que ser técnicos y respetar lo que es bueno. En la Asociación de Exportadores estamos preocupados porque, como te digo, nosotros no solo que estamos siendo fuente para salir adelante en esta crisis económica, sino que generamos en medio de estos problemas 3 millones de puestos de trabajo a lo largo y ancho del país, del Perú. Esto no es un tema descentralizado en Lima, no. En todas las regiones hay alguna empresa que está impulsando la exportación, que está trabajando denodadamente para que crezca su región, para crecer su potencial que tiene en sus recursos naturales. Por lo tanto, estamos preocupados por esos 3 millones de puestos de trabajo.
estamos preocupados por ese 87% de empresas micro, pequeñas y medianas que son exportadoras. Estamos preocupados porque imagínate, un trabajador en una familia de 5 miembros, estás hablando de 15 millones de familias que están relacionadas con la exportación. De eso estamos preocupados y eso es lo que queremos, que el próximo gobierno de manera responsable, sea cual sea, proteja e impulse las exportaciones, que mantenga credibilidad en el país, que respete los acuerdos, que se lea como un país serio, que no permita la corrupción, que no permita el contrabando, que no permita la evasión tributaria. Eso claro que hay que atacar, que no permita el narcotráfico, la minería ilegal. Esos son enemigos que tenemos que vencer. Pero lo que es bueno y que ha provocado que el Perú crezca, eso no hay que cambiarlo. Lo que hay que cambiar es qué hacen con los beneficios del modelo, qué pasó con esos cientos de miles de millones de dólares que se han malgastado, que se han robado. ¿Eso quién lo hizo? Eso lo hizo los gobiernos de turno, y eso no tiene que ver con el modelo. Tenemos que reclamarle al Perú mejores políticos, más técnicos, más profesionales, más calificados, no que nos vengan a dar promesas que suenan bonitos, no. De promesas bonitas no vivimos, tenemos que vivir de un país serio, trabajador, un país unido, un país hermano, que nos protejamos y nos querramos todos los peruanos, porque los peruanos somos un buen pueblo que hoy día está sufriendo mucho y que hay que atender rápidamente el sufrimiento de este pueblo, pero hay que hacerlo mejorando, no empeorando. Tenemos que apostar por avanzar, no por retroceder. Así es, Eric, te agradezco, ha sido muy claro en realidad, y esto pues muchos peruanos que nos dedicamos un poquito a leer más allá de las promesas populistas, pues entendemos de que si tú no recibes lo que te ofrecen de fuera, tampoco pretendas que ellos quieran recibir lo que tú ofreces de dentro, ¿no? Tiene que haber un matrimonio económico, porque así funciona el capitalismo, y ya está claro, hasta China ahora es capitalista, pues las economías de comunistas no han funcionado en ningún lado, ni siquiera en lo que sería el centro o el núcleo del comunismo, que lo llaman a China, ¿no? Te agradezco mucho, Eric. ¿Algo más que quieras agregar, por favor? No, nada, agradecerte de verdad, Birgit, por la importante ocasión que me has brindado y decirle a los peruanos, el mundo está conectado y tenemos que, así como vamos a jugar el campeonato mundial y aceptamos las reglas de la FIFA, en el Perú tiene que aceptar también las reglas. Y para eso, ¿quiénes ganan? Los que están mejor preparados, los que están mejor entrenados, los que tienen mejor capacidades. Tenemos que ser empresarios mejores, tenemos que hacer que nuestros pequeños trabajadores crezcan, se califiquen, tenemos que ser mejores, no ser peores. Y si tú quieres venderle al mundo, tienes que comprarle también, tienes que tener la puerta abierta para vender y para comprar. Y hay cosas que el Perú no puede dejar de comprar. Trigo, nosotros nunca vamos a tener una producción importante de trigo y dependemos de trigo. Lógicamente, dicen, estamos trayendo papa y el Perú tiene papa, pero traemos una pequeñísima cantidad, ni menos del 1% de lo que se consume de papa viene del extranjero. Pero entonces, ¿por qué sufre el campesino que tiene papa? Porque somos grandes agricultores de papa, pero no tenemos una buena política de comercio de la papa. Entonces, cuando hay mucha producción, cae el precio y pierde el campesino. No, tenemos que tener políticas de compensación, cadenas de distribución, darle valor agregado a la papa, incorporar a los programas sociales el mayor consumo de papa, hacer mejor distribución, evitar de que los intermediarios sean los que se queden con la utilidad del campo. O sea, hay un trabajo técnico. No quiere decir, ya no importemos papa. ¿Y qué importa si importamos poquito? Igual. Ya no importemos trigo o ya no importemos arroz. Eso no es cierto. O sea, lo que tenemos que hacer es compensar a los campesinos que puedan verse dañados por una competencia de grandes países, porque existe la gran competencia, compensarlos, reconvertirlos, ¿no? Y así en todo, en la industria textil, en la industria metalmecánica, tenemos que reconvertirnos, aprovechar nuestras ventajas comparativas para volverlas competitivas, no tratar de competir, por ejemplo, con China con los politos más baratos. China nos va a ganar. Compitamos con las prendas finas, con el algodón fino que el Perú tiene y ir a otros nichos. Lo único que quiero decirte es que la respuesta para salir tiene que ser técnica, profesional y tiene que estar acorde
con lo que sucede en el mundo, no podemos ser encerrarnos en una teoría que además ya demostró que no funciona. Muchísimas gracias por la oportunidad y quedamos siempre a tus órdenes. No, aquí estamos también y es clarísimo, es importantísimo que la población sepa, por ejemplo, el grano, ¿no? El grano duro para el pollo, pues se tiene que importar porque lo que tenemos aquí no abastece a lo que consume la población. ¿Qué pasa si cerramos la importación? Pues señora ama de casa, el pollo va a subir. Así de simple. Matemática lógica. Gracias, Eric. Un abrazo. Un abrazo y un gusto escucharte. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y fue el presidente de ADEX, Eric Fisher Llanos, quien estuvo conversando con nosotros, manifestando un poco su preocupación sobre estas propuestas económicas que sin duda alguna pueden afectar nuestra economía y sin duda también nuestra soya diaria, nuestra mesa popular. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con la parte final del programa. Esto es Esfera Electoral por Esfera Radio.